Bienvenidos al consultorio psicológico online de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. El día de hoy vamos a hablar del mobbing o acoso laboral, una situación que se presenta tanto en el sector público como en el sector privado y que es importante tratarlo desde el aspecto psicológico. Para ello hemos invitado al decano del Colegio Profesional de Psicólogos de Arequipa. Está con nosotros ya el doctor Julio Abarca Cordero, al cual le quiero saludar. ¿Cómo está, doctor Abarca? Bienvenido. Muchas gracias, muy feliz de poder compartir eh, lo esencial de este tema del mobbing y la perspectiva psicológica del mismo. Así es. Mencionaba yo hace un momento que esto se presenta probablemente a diario y eso no significa que necesariamente las personas lo mencionen. Se suele incluso dejar de lado, evitar que se hable de estas cosas, pero hoy lo vamos a tratar. Así que le doy el tiempo para desarrollar el tema y posteriormente hacer algunas consultas. Muy bien, muchas gracias. Si me permites compartir pantalla, he preparado unas. Adelante. Muy bien. El mobbing o acoso psicológico en el trabajo, como lo habíamos denominado. Vamos a ver más que todo la parte psicológica, la perspectiva psicológica. Primero, como sumario, vamos a tocar qué es el mobbing, que realmente hay una dificultad para diagnosticar esto, un diagnóstico diferencial respecto a algunos términos que son muy conocidos en la perspectiva organizacional. Este es un concepto que, si bien es cierto, es trabajado desde el enfoque de psicología organizacional y del trabajo, comenzó desde estudios de la etología, eh, con Conrad Flores. Después, también estudios de psicología comparada, experimental o animal. Eh, Típicamente, digamos, un grupo de animales pequeños, ¿no? Eh, Hacen mobbing o hacen la acción de protegerse frente a un gran animal y pueden incluso ser defensivos o atacar al mismo, pero más es conocido también en el ámbito laboral, pero las raíces vienen de por ahí. También el mobbing fue estudiado por médicos, por sociólogos, desde la perspectiva del acoso laboral, lo que nosotros conocemos como bullying. O sea, se ha tratado el tema de mobbing inicialmente en escuelas, en colegios, en ámbitos educativos. Más que todo lo que nosotros vamos a hacer es abordar el tema eh, organizacional o de acoso en el laboral, acoso en el lugar de trabajo, pero sus raíces, digamos que son más antiguas a esos términos, ¿no? También la incidencia en la salud. Vemos que también hay un carácter destructivo. En la parte de políticas públicas no es algo que se ha trabajado mucho. La parte también de estadísticas a nivel Perú es algo que se tiene que trabajar mucho más. Y algunas posibles estrategias de intervención, ¿no? Bueno, el mobbing básicamente es un patrón de conducta constante, no es de que hay un acoso una vez o un maltrato una vez. Ya hace mucho tiempo algunos periódicos publicitaban, ¿no? Eh, Mi jefe me maltrató. Y si es bien cierto de que se hace referencia al mobbing, no es solamente me maltrató una vez, ¿no? Sino que me maltrató como un patrón de conducta sistemático establecido. Entonces, como patrón de conducta repetido y sostenido en el tiempo, está caracterizado por una comunicación hostil y no ética. Eso también en el mobbing, que puede suceder de un jefe a un inferior o entre pares, subordinados al jefe, se rompen todas las prácticas éticas profesionales que típicamente un jefe debe resaltar, o un líder debe más bien inspirar.
está dirigida de forma sistemática por uno o más individuos hacia otro. Entonces pueden haber grupos de personas que hagan moving, como puede ser uno que haga moving a varios, que debido al acoso se ve empujado a una situación de indefensión sostenida. Y muchas veces la persona, digamos, agredida, maltratada, a veces ni siquiera por tener razón, se opone, ¿no? Pero de una forma esquiva y no suficiente al que es el perpetrador, en este caso, del acoso. Digamos, un jefe, un subordinado, un par u otra persona. Entonces, no sabe cómo hacer bien y solamente se niega, pero se niega de una forma errónea. Debe cumplir algunos criterios temporales y de frecuencia. Por ejemplo, durante un tiempo igual o superior a 6 meses debe producirse y al menos una vez por semana debe estar el fenómeno hecho perpetrado. ¿Cuáles son los tipos? Como hemos dicho, puede ser del jefe al subordinado en una relación vertical, jerárquica, mayoritario en un 46%. Luego, entre pares o compañeros de trabajo iguales en un nivel organizacional, en un organigrama, digamos, en una misma área, en un mismo departamento, sección o división, un 44%. También de subordinados a un superior, no se especifica bien, a un supervisor, a un jefe o al gerente, también puede ser, hasta en un 10%, pero siempre de alguien, digamos, subordinado a otro en un contexto de trabajo, claro. Conductas de acoso, claro, contra el trabajo, hay muchas de estas, típicas como asignando mucho trabajo o poco trabajo para aislarlo, o mucho trabajo para hacerle, digamos, sobrecargar en sus funciones, presiones o críticas injustas sobre el mismo. Tu trabajo es malo, no sabes hacer las cosas bien, se intenta que cometa errores para desacreditarle, ¿no? Tu poca capacidad hace que no hagas bien las cosas, o otras frases que pueden reproducirse contra la reputación o la dignidad personal. Se pueden ver ataques a las convicciones o valores éticos de la persona, ataques a sus convicciones más personales, la burla o crítica de su persona o de su vida privada, averiguar, por ejemplo, si tuvo el trabajador 2, 3 compromisos, con quién tuvo hijos, por qué no tuvo hijos, algo que no es necesario saber en el contexto laboral, ni siquiera mencionar. Las injurias personales también, los falsos rumores, hasta se le puede decir que es un enfermo mental. Es un enfermo mental, miren qué ataque más cruel. Y por eso es de que algunos también le dicen al mobbing terror psicológico. Otras conductas de acoso, ¿no? El aislamiento y rechazo de la comunicación, que puede verse, digamos, que no se le escucha, que no se le deja hablar, que se le aísla físicamente, que se rechaza todo contacto, incluso el visual, se le hace el vacío, se le deja en el aire, no se le aísla como en una prisión, ¿no? La violencia verbal o física, ¿no? Por medio de amenazas físicas, empujones, portazos, gritos, ¿no? Que a la larga nosotros sabemos que esta violencia verbal o física es más ejecutada dentro de la violencia psicológica. Entonces, este mobbing tiene fases, es todo un proceso que puede, digamos, terminar severamente, hasta con la pérdida de la vida. Veamos en todo caso estas fases. La primera es la aparición del conflicto, surge por una bronca, un desencuentro, una incompatibilidad, una mala negociación, un acuerdo mal llevado. En situaciones normales no tiene mayor importancia, porque todos podemos tener opiniones distintas, pero en el mobbing es el motivo para justificar el comienzo del acoso,
laboral y el cambio en la relación entre acosado y acosador. Y esta fase dura muy poquito tiempo. Aparece el conflicto, inmediatamente ya están los problemas. Una segunda fase, que es la de acoso y la de la estigmatización, donde se dan conductas de acoso, aparecen los testigos mudos, a la víctima se le estigmatiza, ¿no? Se le hace ver como si estuviera ardiendo en la hoguera, ¿no? Como no se ve. Una tercera fase, cuando mencionamos la intervención de la empresa, debido a la estigmatización que ya tiene, lo habitual es considerar responsable la persona y no al acosador. La culpa no la tiene tu jefe, la culpa la tienes tú, por eso tú te lo mereces. El error de atribución, ¿no? Donde hay explicaciones basadas en las características personales del acusado. Es que tú eres así, por eso es que te molesta, ¿no? Tú te lo ganaste, ¿no? Tendencia a acabar rápidamente con el problema, donde la empresa o la organización a veces no gestiona bien sus pautas de acción. Y una cuarta que viene a ser la salida de la organización, donde puede ser de que la persona acosada, víctima de mobbing, abandone el trabajo o sea despedida. Y en algunos casos va a terminar con el suicidio. Entonces tenemos algunas fases clínicas que van de la autoafirmación, el desconcierto, la, digamos, fase depresiva, lo traumático y la cronificación, ¿no? En la parte del mobbing, vamos a ver conflicto, la estigmatización, la intervención y la eliminación. Y en el caso de la clínica del acosado no hay una inquietud, ansiedad, agresividad moderada, caben alteraciones del sueño, aparecen muchas alteraciones del sueño, el sueño, control de la vigilia es alterado, hay una duda sobre su versión, duda sobre su situación, hay menor autoconfianza, la autoconfianza baja, disminuye, se debilita, hay aparición de peores síntomas de la fase 1, luego pierde eficacia, pierde autoestima, la motivación baja, se culpabiliza, se hace responsable de todo, se hace como que muy dañino, intenta nuevas estrategias, se niega solamente por negarse, se aísla, evita las situaciones, evita a su perpetrador de mobbing, aparece el estrés, la ansiedad, aparecen intrusiones obsesivas constantes en la mente, conflictos que van a repercutir también en su vida familiar, bajas laborales, puede haber mejora hasta estar cerca del alta, un pensamiento focalizado, temor al lugar donde trabaja y recuerdos de los malos ratos que pasó por ese acoso laboral, y se le encuentra como herido, ¿no? O sea, como si estuviera volando, con la mirada desviada, no establece contacto ocular. Esta es pues, parte de la evolución clínica y organizativa del síndrome de acoso, según González de Rivera. Entonces, el objetivo en el mobbing es intimidar, consumir emocionalmente e intelectualmente a la persona para que se marche, para que se vaya de la organización. Hay diferentes puntos de vista, ¿no? Del acosado, de la empresa, del acosador. Los estudiosos del tema, los científicos, creen que el porqué es muy variado, no hay una causa unívoca. Entonces el acosado piensa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hacen esto? Son personas con elevada ética y alto sentido de justicia, altamente capacitadas, brillantes profesionalmente, y tienen a veces esa apariencia de debilidad. A veces no entiende nada o está perplejo. El acosador típicamente tiene la mente de, me da la gana de hacerlo porque yo puedo, ¿no? Está poco cualificado para el puesto, le viene grande, tiene cierto poder, una personalidad deficiente o inadecuada. El acosado es brillante y lo percibe como amenaza. Siente celos, envidia, entonces lo acosa. Emite conductas de acoso y el objetivo claro es que se vaya, que se vaya. La empresa típicamente puede hipotetizar del por qué, pero sabe a veces qué hacer. Los conflictos que sabemos son parte de la naturaleza humana y la organización. Como está conformada por humanos, tiene que pasar esto típicamente. No se pueden prohibir o sancionar bromas, el humor y la ironía en los puestos de trabajo.
A veces lo toleran falsamente cuando realmente eso debería estar prohibido. En la letra con sangre entra, una de cal y otra de arena, son algunas frases que pueden producirse en la organización, o pueden decir ya son mayorcitos para arreglar las cosas entre ellos, mejor nosotros no nos metemos. Las relaciones personales, preferencias o antipatías no deben afectar el trabajo, entonces concéntrense y la empresa llama a que trabajen nada más. Y los estudios del problema plantean el porqué, ¿no? Ocurre porque hay organizaciones tóxicas, porque hay una mala gestión del conflicto, porque hay características del acosador que perpetran esto y hay testigos mudos. Cuando esto es claramente algo que se puede denunciar. En cuanto a las organizaciones tóxicas, son un caldo de cultivo para la situación de acoso, hay presiones, carga extrema de trabajo, carga excesiva, estilo de mando autoritario, no se definen o están mal definidas las competencias, hay una ambigüedad, una cuestión bizarra y conflictos de rol, una elevada competencia o competitividad, más competencia que saber compartir, un escaso control de los trabajadores sobre su propio trabajo y una inexistencia muy grande de ética empresarial. Organización que daña también a los trabajadores en algún momento a poder. La mala gestión del conflicto, como la negación del problema, dejar que las partes solucionen sus diferencias, menos valorar las cuestiones personales, soluciones centradas en quitarse al garbanzo negro, a quitarse el problema de este lado, las características del acosador. Hay una personalidad con mucha paranoia, muy narcisista, eh, alteran la norma moral, no tienen sentido de culpa, son agresivos, cobardes, mentirosos, manipuladores, ¿no? Los que perpetran el móvil. No, yo no me di cuenta, yo no lo hice a propósito, yo no sabía qué pasaba. Y los testigos mudos se abstienen de intervenir por complicidad con el acosador, por alguna ganancia extra, por algún favor, por miedo a ser ellos también objeto de los ataques, que ellos mismos puedan sufrir de esto. Su intervención podría frenar el proceso de acoso. Hay muchas consecuencias del mobbing, como el estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos emocionales, múltiples distorsiones cognitivas, los procesos psíquicos superiores alterados, como la atención, la memoria, la concentración. Pueden aparecer consecuencias más cronificadas, como la adicción al tabaco, alcohol, tomar y beber. Somatizaciones múltiples, dolores, digamos, tal vez se acalambra la piel, el brazo, se adormece, algunas zonas del cuerpo, trastornos de la conducta social, se vuelve muy susceptible, hipersensible, la persona tiende a aislarse, a evitar los problemas o las situaciones de conflicto, a evitarse de estrés cuando nosotros queremos enfrentarlos, si es que ocurre. La agresividad se puede comenzar a tornar en diferentes espacios, bajas por enfermedad, otro también, pueden haber renuncias, deterioro de las relaciones laborales, deterioro de las relaciones familiares y sociales. ¿Y por qué es difícil diagnosticar el mobbing, no? El conocimiento del tema no es tan, digamos, dispersado, más conocido el bullying, por ejemplo. Hay una gran variedad de conductas, hay una amplia sintomatología, es difícil de dar con el diagnóstico, hay una confusión del diagnóstico con otras patologías de sintomatología diferencial, o básicamente el diagnóstico diferencial es difícil de asentarlo. Hay una confusión con otros problemas que se dan en el ámbito laboral, el burnout, el conflicto laboral, el acoso sexual, entre otros. Entonces, hay que diferenciar del burnout y del estrés postraumático. El mobbing o acoso laboral no es ni burnout ni estrés postraumático. Entonces vemos dos vertientes que nos acercan a estos conceptos, ¿no? Una vertiente depresiva que sería con el síndrome de burnout o el síndrome de quemado,
que tiene muchas mayores dudas sobre la autoidentidad y una vertiente de estrés, ansiedad, que tendría que ver con el estrés postraumático. La primera, y que es la más conocida, el síndrome de quemado. De hecho, hay múltiples publicaciones aquí en el medio, por ejemplo, en Arequipa, Walter Arias es un investigador que publicó mucho sobre esto. El cansancio emocional, la distancia mental, el sentimiento de inadecuación personal y profesional es muy, digamos, eh, visible en estos casos que sufren los trabajadores de burnout. Hay un inventario de Maslach, de Cristina Maslach, esposa de Philip Zimbardo, que más o menos hace más de 30 años, ¿no? 40 años, acuñó el término en congresos de la APA y que fue desarrollándolo con Jackson para publicaciones. El cansancio emocional típicamente nosotros lo vemos en agotamiento físico, en psíquico, en sentimientos de desesperanza, en un autoconcepto muy negativo, en actitudes negativas hacia el trabajo y la vida en general, y en la distancia mental, pues evitación y conductas de aislamiento o autoaislamiento muy continuas. Eso del lado del burnout, que no debe considerarse como móvil, y del otro lado, para el diagnóstico diferencial, el estrés postraumático, que tiene intrusiones obsesivas, sueños repetitivos, que van a perseverar en el acoso, en la situación de acoso, o están relacionados a una hiperactividad simpática, irritabilidad, desarrollo de conductas de evitación. Entonces, el burnout es una situación de insatisfacción laboral, el trabajo se quema, el mobbing es una situación de maltrato. Diferente. En el burnout los enemigos son los clientes, pacientes públicos, y en el mobbing pertenecen a la propia empresa. En el burnout pueden ser de todos lados. En el trastorno por estrés postraumático, el TEPT, en acoso laboral es imposible detectar un acontecimiento o vivencia traumática inicial, accidente, tráfico, muerte, por ejemplo. Lo que aparece son microtraumas o situaciones negativas durante un tiempo prolongado. En el acoso, el sujeto no es capaz de procesar esas situaciones, se van produciendo en el trabajo, no las puede entender y no encuentra una explicación a lo que le está pasando, no sabe cómo especificar, no entra en los esquemas habituales de razonamiento, que alguien te intente aniquilar o que te quiera botar o que te quiera dispersar. En el TEP sí existe una razón, el acontecimiento es altamente estresante y por eso se produce el trastorno por estrés postraumático, también llamado síndrome de guerra, que es muy severo. Entonces también hay en el diagnóstico diferencial la simulación, el conflicto laboral o el acoso sexual. La simulación, donde no todas las personas dicen estar acosadas, pero están, que evaluar las ganancias secundarias, como por ejemplo beneficios económicos o comodidad de la postura victimista, evaluar una paranoia, ¿no? Yo me victimizo, yo estoy sufriendo, ¿no? No, hay algunas personas, no hay que tomarlo todo siempre así que es víctima y que 100% hay que darle una indemnización, tal vez realmente no es real. El conflicto laboral, en un conflicto hay simetría o igualdad teórica de los protagonistas, en el acoso hay una relación, digamos, de dominante y dominado, ¿no? Jerárquicamente establecida. En un conflicto se dicen reproches, en un proceso de acoso se ocultan, no quiere que se sepan, ¿no? En el acoso sexual, que es distinto al mobbing, el mobbing se busca el alejamiento de la persona acosada. En el acoso sexual, más bien lo contrario, quiere estar más cerca. Algunas conductas mueven que en connotaciones sexistas, sobre todo en mujeres. Y el acoso sexual a veces se termina en un mobbing, ¿no? El acoso sexual, hostigamiento sexual. Evaluación, hay que evaluar las características personales del trabajador, su historia sociolaboral, entendiendo que este es un proceso psicosocial, psicolaboral, como mobbing. Hay que ver cómo está en su puesto, en otros puestos, en otras empresas, hay que analizar sus condiciones, su puesto actual, hacer una sucesión y frecuencia de acontecimientos traumáticos que puedan dar origen al problema. Se tienen que evaluar las consecuencias físicas, psicológicas, familiares, sociales, como el estilo de afrontamiento, si es negativista, autorreferente, autoeficaz, como la posición de la empresa o del jefe,
Si es que han intervenido, cómo han intervenido, ha dado resultados, no hay resultados. Los apoyos en el trabajo y fuera del trabajo, si ha habido también antecedentes de psicopatología previa y ganancias secundarias, ¿no? Finalmente, ya para ir terminando, las estrategias que podríamos, digamos, emprender para evitar este mal es la parte organizativa. Hay que poner controles preventivos y correctivos, medidas de corrección. En la parte psicológica, recuperación de las áreas afectadas, en la parte de procesos psicológicos, legales, a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Pueden haber inspecciones de trabajo, llamar a comités de seguridad y salud en el trabajo, hacer servicios de prevención. En la parte ofensiva, legalmente pueden causar, digamos, algunas actuaciones civiles y penales. En la organización, las evaluaciones de riesgos psicosociales generales y específicas, planes de acogida, generar estilos de gestión de conflicto eficaces, liderazgo participativo, hacer que haya sistemas de comunicación y participación eficaz, crear un servicio permanente de asistencia a los trabajadores desempeñado por profesionales de la psicología. Sobre el individuo, comprender el problema, focalizar o hacer las focalizaciones muy negativas y extremistas, manejar la ira. Por ejemplo, acá hay cuartos de la ira, donde hay algunos que van a romper. Un enfoque sirve para controlar la ira para algunos. No mejor decir al psicólogo, pero recuperar la identidad, la autoestima, calmar la ansiedad, trabajar en talleres de habilidades sociales, analizar apoyos familiar, social, económico, legal, a recuperar también las relaciones interpersonales, familiares y sociales, y la toma de decisiones con mucha ayuda de los compañeros, con un comité de seguridad y salud que debe haber en alguna organización donde esté trabajando, solicitar inspecciones de trabajo o hacer denuncias a los tribunales de justicia, entre otros. Pues bien, eso quería compartir y agradecer por la atención. Ahora sí estoy listo para preguntas. Muy bien, ante todo, muchas gracias por la presentación de este tema tan importante y que definitivamente se tiene que conversar, se tiene que analizar para entenderlo, ¿no? Y de alguna forma también las personas puedan sentir la libertad de expresarse cuando pasen por estas situaciones. Bien, la primera consulta está relacionada justamente a nuestro país, ¿no? Tenemos una idiosincrasia donde se suele ocultar las cosas, ¿no? Nos cuesta probablemente decir lo que está pasando. En el Perú, ¿cómo estamos respecto a ese tema? ¿Hay alguna estadística? ¿Se conoce de casos o de lugares en el país donde efectivamente la gente sí denuncia o sí manifiesta estas cosas? Bueno, sí, es una tarea todavía pendiente. En el caso del mobbing, hay algunos estudios, por ejemplo, que ven a los trabajadores eh, peruanos y españoles, o estudios que engloban pequeñas muestras, pero no hay una estadística macro, ¿no? O sea, hay estadísticas de pequeños grupos en pequeñas empresas, en sectores textiles, en sectores industriales, eh, pero no hay, digamos, una estadística tan global como para decir, ¿no? Según el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística Informática, tenemos tantos porcentajes. Lo que sí es de que es mayoritariamente el mobbing, el acoso es más a las mujeres, es más visto en empresas donde hay una alta competitividad, en el sector industrial, en el sector tecnológico. En el caso de la referencia también, vemos de que el mobbing no ha llevado, por lo menos en el caso peruano, a situaciones de muerte. A nivel global, sí, ¿no? Es decir, a conducta y ideación suicida. Por lo menos en nuestro caso no. Lo que sí, ¿no? Algunas investigaciones han mostrado de que el síndrome de burnout de Perú sí, ¿no? El síndrome de quemado, pero son dos cosas distintas. El acoso laboral también es diferenciado del hostigamiento sexual. Hay algunas políticas de hostigamiento contra el hostigamiento sexual en la parte pública, pero así, digamos, a grosso modo no podría
decir una cifra eh, respecto a la pregunta. Bien, y sobre este tipo de prácticas, se entiende que la frecuencia de los hechos van a determinar si es o no es moving. ¿Cuál es esa frecuencia que nosotros podríamos tener como referencia, ¿no? Para decir, ya, acá hay un caso de moving, o decir, no, esto todavía no está considerado? Bueno, de todas maneras, en la semana, una vez a la semana tiene que ocurrir y por lo menos en un lapso de 6 meses. Ya, digamos, hoy día estamos 4 de julio, los últimos 6 meses, eh, tiene que haber ocurrido por lo menos una vez a la semana, es decir, al mes 4 veces, 24 veces por así decirlo, pero todo es completamente sobre el lugar de trabajo. Entonces, si bien es cierto de que no, digamos, eh, le puede, se puede dar de jefe, solamente de jefe a subordinado, lo que puede ocurrir por todas las partes. Debemos tener presente que siempre, mayoritariamente el jefe es el que perpetra el móvil, ¿no? Y finalmente, esto, cuando se tiene que tratar, hay empresas que cuentan con un psicólogo, hay instituciones también públicas que cuentan con un psicólogo dentro de la institución, pero claro, hay otras donde no hay, ¿no? Donde no se puede acudir a este psicólogo en la empresa. ¿Qué tendría que hacer la persona? Tanto la persona que sí tiene un psicólogo, seguro va a acudir a él, pero cómo debe proceder, de qué manera, y el que no tiene el psicólogo dentro de la empresa, ¿qué le toca hacer? Ya, primero, en el lugar de trabajo debe haber un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo primero es denunciar, eh, o bueno, ir al psicólogo si es que hay un área de gestión de talento humano o un área de recursos humanos, si no ir a tópico o al servicio de salud, o si es que la organización tiene psicólogos o en el área de talento humano o en el área de salud, y digamos, hacerse evaluar, eh, también que le diagnostiquen, de ahí denunciar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Después, si es que no hubiera este comité, pedir el informe o la copia de esta evaluación del psicólogo o del informe o del pedido, queja que se ha hecho, la denuncia al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si no, eh, también tratar de hacerse tratar por un psicólogo externo y tener un informe psicológico con un diagnóstico certero para poder presentarlo a la institución por mesa de partes y denunciar esto. Esto se puede denunciar, como sabemos, en entidades públicas, se tiene que ir a la Agencia Regional del Trabajo, acá está en Arequipa en el Parque Universitario o a Espaldas en el Centro de Promoción del Empleo, y si no, en la parte privada, si es que uno sufre de mobbing, se tiene que solicitar una inspección a SUNAFIL, una inspección técnica a SUNAFIL porque está sufriéndose, ¿no? Y se puede reportar. Hay denuncias a SUNAFIL que son anónimas. Entonces, para que hagan las inspecciones y ellos mismos vean, ¿no? Qué está pasando, ¿no? El caso de las empresas es de que eh, si digamos va la Gerencia Regional de Trabajo o un inspector o va de SUNAFIL, la multa va a ir a la empresa. Entonces, uno puede también denunciar directamente, ¿no? Eh, yo, Julio Abarca, no, estoy siendo víctima de Juan Pérez y Juan Pérez lo denuncio por la vía civil, administrativa, e incluso lo puedo denunciar penalmente. Muy bien, muchas gracias por haber desarrollado el tema, muchas gracias también por haber absuelto nuestras interrogantes y definitivamente, ¿no? Hay que seguir hablando del tema para que muchas más personas, primero, tengan información sobre el mismo y después saber cómo tratarlo, de qué manera proceder y de esta forma también ayudar
a nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Julio Abarca, por este tiempo, por haber compartido con nosotros en el consultorio psicológico online de la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Gracias nuevamente y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos hasta el próximo jueves con otro tema en nuestro consultorio psicológico.